compartir mi pantalla. Eh, ya, la, mm, la idea de esta presentación es hablar de hidratación y electrolitos, ¿ya? Em, Ojalá alguno haya leído algo de la bibliografía que hay, porque igual necesito que tengan ciertos conceptos para esta clase. Los que no lo hayan leído no importa, porque se los vamos a mandar, y después obviamente tienen, pero así, toda la libertad del mundo para contactarse conmigo y reforzar las dudas que vayan teniendo. La idea es que acá vayan aclarando todas las dudas que les puedan surgir, porque la hidratación, los electrolitos son un problema muy frecuente de la hospitalización pediátrica y parece ser súper enredado, pero no es tan enredado como parece al principio. Ya, entonces, el primer concepto es que la hidratación, la parte como fluidos y electrolitos, tiene 4 etapas. Esto para entenderlo desde un punto de vista como bien abstracto, hay una fase inicial, que es la resucitación. Un primer punto es que no todos los pacientes pasan por las 4 fases de la hidratación, pero sí es importante que uno como que conceptualice la hidratación en 4 fases, porque hay fases subsecuentes que uno tiene que cuestionarse si efectivamente está pasando a otra fase, porque cambia un poquitito el enfoque. Es así como la primera fase de la resucitación, es la resucitación, que es cuando llega el paciente y está bien deshidratado al ingreso por alguna cosa, y ahí este es como su primer hit. Este paciente puede llegar deshidratado después de pabellón, puede tener una diarrea, en general puede estar séptico y puede estar choqueado. Entonces acá yo tengo que ser súper agresivo, porque rápidamente tengo que hacer una terapia dirigida por metas para tratar de que el paciente no se me muera de este shock. O sea, en el fondo ya sabemos mucho de la medicina, tenemos mucho avanzado, y esta es de las primeras cosas que uno tiene que evaluar cuando ve a un paciente que está gravemente enfermo. Después viene la fase de la optimización, que la idea es evitar el segundo hit. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo de un paciente quemado. El paciente quemado llega efectivamente súper deshidratado, pero si yo no logro como optimizar la deshidratación subsecuente que va a tener el paciente luego de que llegue el paciente en la fase inicial, voy a producir más daño, y ese daño puede ser o porque me paso de hidratación o porque me quedo corto. Entonces tengo que estar como muy adecuado, muy, muy como fino en cuanto a mi balance que voy teniendo, que voy agregando, y eso se hace una transición hacia la fase de la estabilización, cuando el paciente ya no tiene insultos externos, el paciente ya es capaz de propiamente retomar como su estado, su basal hidroelectrolítico, sus riñones empiezan a andar bien, él es capaz de ingerir, o en el fondo mantenerse bien hidratado con la ingesta que él vaya teniendo. Y ahí yo tengo que ir cortando los aportes que yo le voy dando al paciente, porque el paciente ya va retomando por su propia cuenta su basal. Y finalmente está la fase de evacuación, que puede ser un segundo, o sea, un tercer hit del paciente. Si yo no soy capaz de sacarle todo el exceso de volumen que le puedo haber metido en las otras 3 etapas, el paciente va a tener efectos deleterios, incluso asociados a mortalidad. Entonces, en esta fase hay que hacer una depresión de volumen que puede ser activa o pasiva. Y ahí esto es súper importante, que uno ahora tenga estas 4 etapas como dentro del concepto. Entonces, cuando me llega un paciente, yo tengo que pensar en su hidratación, deshidratación, cómo está el paciente. Lo primero que tengo que hacer es ver si está deshidratado, y si está deshidratado, tengo que saber estimar el déficit. Existen millones de tablitas, ustedes ponen en internet, Google, tablas de deshidratación en pediatría, y les van a aparecer millones. A mí me gusta esta, que es un libro que a mí me encanta, porque es súper como sencilla, no tiene tantas cosas, y en verdad son cosas que yo sí fácilmente como que logro identificar cuando me llega un paciente y lo tengo que evaluar. Si el paciente tiene las mucosas secas, tiene poquito pipí y no tiene lágrimas con llanto, pero no tiene alteraciones hemodinámicas, uno podría decir que está levemente deshidratado. Eso uno estima que tiene una pérdida del 5%, en el fondo 5% del peso, en los niños más pequeños, 3% en los adultos, y eso como que uno lo extrapola a que al paciente le falta, si tiene una pérdida de una deshidratación del 5%, uno dice, a ese paciente le faltan 50 ml por kilo. Si es un niño más grande, 3%, le faltan 30 ml por kilo, y eso es lo que yo debería aportarle para volver a dejarlo en su basal desde ese punto, sin considerar las pérdidas excesivas que iba a tener después o su gasto metabólico basal. Para una deshidratación moderada, el paciente ya va a tener alteraciones hemodinámicas, va a estar taquicárdico, y va a tener pérdidas más o menos del 10% del peso, y ya si tengo hipotensión puedo considerar que es una deshidratación severa con una pérdida del 15% del peso. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una lactante de 18 meses que se llama Amalia.
Ella es sana, pesa 12 kilos y consulta en la urgencia por diarrea y vómitos. Tiene una frecuencia cardíaca de 100, una presión arterial de 110,60 y por clínica tiene una deshidratación leve. Entonces, ¿qué cosas vamos a encontrar en el examen físico? Mucosas secas, dijimos, va a tener llanto sin lágrimas, y como yo le calculé, si ahora está pesando 11,4 kilos y había ido al pediatra la semana anterior y en el control de pediatra estaba pesando 12 kilos, tiene una deshidratación del 5%, entonces yo sé que lo que le tengo que dar para volver a hidratarla, para reponer estas pérdidas, son 50 ml por kilo. Ahí, a ver, ahí está. Ya, después está la siguiente pregunta de ya, ¿cómo vamos a rehidratar? Sabemos que a este paciente le falta 50 ml por kilo, pero ¿qué vamos a hacer? La OMS, para estandarizar cómo hidratar a los pacientes, generó estos planes, que son los famosos plan A, plan B y plan C. La OMS es la Organización Mundial de la Salud. Mundial, y eso se los recalco, porque el problema es que en países de escasos recursos, imagínense en un campamento en Siria, los niños se mueren de diarrea y se mueren de diarrea, o sea, realmente eso llega a ocurrir. Y el problema es que no en todos los settings uno tiene todos los recursos que uno le gustaría. Entonces se generaron estos planes de hidratación, que la idea es que usen desde cosas básicas, cosas que son baratas y que son fáciles de obtener para poder hidratar a los pacientes, ¿ya? En el plan A, la idea es evitar la deshidratación y consiste en que yo a cada diarrea o a cada pérdida que yo tengo del niño, lo repongo en el fondo en una cantidad de líquidos por boca, y estos tienen que ser líquidos claros. Eso es como lo central. Pero líquidos claros puede ser agua, puede ser agüita con azúcar, incluso puede ser leche materna para el plan A. En el caso del plan B, aquí esto es para deshidratación de leves a moderadas, y la idea es que el plan B se hidrata al paciente intentando la vía enteral. Porque imagínense, en un campamento en Siria con los bombazos, ¿cuáles son las posibilidades de que yo pueda instalarle una vía venosa a un paciente? O sea, muy baja. Aquí lo que yo utilizo son las sales de rehidratación oral y yo puedo darle entre 50 y 100 ml por kilo. Y lo que yo hago es decirle que no coma nada ese ratito, que se quede como en el fondo solamente recibiendo los aportes de las sales de rehidratación, suspendo la lactancia dentro de esas 4 horas para que se tome estos 50 a 100 ml por kilo. Y ahí lo rehidrato. Y la idea es que hay que considerar, porque en el fondo, si el paciente ya, yo le calculé que tenía un 5% de pérdidas, pero si además en esas 4 horas se manda una diarrea de 200 ml, tengo que agregárselo a estas pérdidas y tengo que ver si logro este objetivo dentro de estas 4 o 6 horas que voy a considerar para hacer mi plan. Finalmente, el plan C es cuando el paciente ya llega con una deshidratación severa y aquí ya no hay nada más que hacer, tengo que hacer hidratación endovenosa con suero fisiológico. Yo les recalco esto de que la OMS hizo estos planes como de la Organización Mundial de la Salud para estos distintos settings, porque muchas veces ustedes van a ver que los pacientes que consultan en la urgencia, de repente uno dice, oye, pero sabéis que tenía una deshidratación moderada, ¿por qué no le hicieron plan B? Porque están pensados para un entorno de escasos recursos. Y probablemente en una urgencia, en campaña invierno, la escasez del recurso va a ser el box de la urgencia. La urgencia puede estar hasta 4 horas por box. La idea es que si el paciente tiene que quedar en observación más de 4 horas, ya como que se hace cuesta arriba y de hecho como que uno trata de no dejarlos tanto tiempo en el box de la urgencia. Entonces no voy a tener los 6 horas esperando en el box de urgencia eh, para poder hacerle el plan B de la hidratación. ¿Ya? Es por eso que uno muchas veces ve que las urgencias en verdad se manejan más como plan C, pero es porque el recurso que es escaso cambia, depende de lo que propone la OMS al cerrar el día. Ojo que, como dijimos, los planes de hidratación de la OMS, cuando hacemos la hidratación por vía enteral, considera las pérdidas de diarrea, que esa es como la principal pérdida que tienen los niños. Pero dependiendo de qué patología tenga el niño o por dónde se nos esté deshidratando, se van a perder líquidos con diferentes concentraciones de electrolitos. Por ejemplo, ya la diarrea, sabemos que depende de qué tipo de diarrea sea, pero puede ser una diarrea más bien hipotónica, una diarrea como con un sodio un poquito más alto, con hartas pérdidas de cloro. Los niños con fibrosis quística que se sobrecalientan y empiezan a transpirar pierden mucho sodio. La bilis, cuando tenemos, por ejemplo, ostomías biliares, que a veces hemos tenido algunos pacientes, por ejemplo, post-transplantados hepáticos que tienen drenajes de bilis y les da, y les da, y les da, tienen altas pérdidas de electrolitos por esa vía. Entonces es distinto
qué electrolito van a ir perdiendo, y por eso yo, si bien considero los planes de hidratación y todo, si tengo este setting del paciente que tiene pérdidas desde de otras cosas que no son lo típico, voy a tener que estar atento a otros electrolitos que se me pueden, o sea, a otras como pérdidas que van a producir otras alteraciones electrolíticas distintas a las típicas como la diarrea. Aquí está las distintas cosas con las que yo puedo rehidratar a los pacientes. Les decíamos que la rehidratación oral, la idea que propone la OMS es hacer las cosales de rehidratación oral con sodio 60-75, esa es como la más adecuada ahora. Antes se proponía la de 1975, proponía un sodio 90. Esta todavía es la que se recomienda para los adultos que se deshidratan por diarrea, por vibrio cólera, ¿ya? Porque es una diarrea que pierde mucho electrolito. Pero para las diarreas de rotavirus y todo, uno podría usar sales, o sea, sales de rehidratación un poquito menos saladas, o sea, un poquito menos saladas en comparación con las tradicionales. Y esto porque se ve que en el fondo tienen mejor sabor, y al tener mejor sabor, son más tolerables por los niños, y en el fondo no se han asociado a eventos de mortalidad ni hiponatremia al bajar este poquito de sodio. ¿Ya? Y ojo, yo lo dije en la clase anterior, pero cuando uno compra el Pedialite como común y corriente es el de 45, pero hay Pedialite 60, entonces la idea es que si realmente queremos hacer un plan de rehidratación, tenemos que ver que sea el Pedialite con más sodio que el Pedialite con menos sodio. Si yo quiero hacer un plan A, me da un poquito lo mismo, cualquiera de estas sirve, pero si ya quiero hacer el plan de rehidratación como formal, oficial, pro, yo debí hacerlo con las sales de rehidratación que tienen sodio 60, sodio 75. Un mini comentario para el jugo de fruta, la Coca-Cola, la Gatorade, todo lo que tiene cafeína prohibido en los niños, pero las otras cosas, si bien no es como lo ideal con lo que a uno le gustaría rehidratar, y si yo les pregunto en una prueba como de libro, con qué van a dejar un plan out, me van a decir con líquidos claros, ¿ya? Hay veces en donde uno está desesperado porque la guagua chica de 2 años en verdad no toma nada, nada, nada. Bueno, ya ahí es mejor quizás darle otra cosa, pero en el fondo lo ideal sería rehidratar con líquidos claros cuando uno va a hacer el plan A. Y el plan B es con sales de rehidratación. Vamos a tener otro paciente. Este es Juan, es un lactante de 2 meses sano que ingresa para reparación de hernia inguinal. Su cirugía era a primera hora, pero por una cirugía de urgencia se atrasó el pabellón y ahora se opera a las 3 de la tarde. Son las 8 de la tarde y ustedes están en la entrega de turno y la enfermera les pregunta qué hace. A ver, ¿quién quiere responder qué va a hacer con este paciente? ¿Alguien? ¿Aquí? ¿Alguien? ¿Algún voluntario que quiera contestar? ¿Moni? ¿Moni? ¿Aquí? La Moni lleva esta clase, yo creo. Hola, Moni. Hola, Cuéntame, ¿qué haría con este paciente, con Juan, le con dejaría, respecto a su régimen cero? le dejaría líquidos de base, destrozar 5% más, o sea, un premezclado. Ya, eso es una alternativa, pero ojo que si son las 8 de la mañana y se opera a las 3 de la tarde, siempre acuérdense que las restricciones de la alimentación tienen en el fondo distintas como horas para las distintas cosas que yo le puedo dar al paciente. Antes de 2 horas de la cirugía yo le podría dar un poquito de agüita, pero no le podría dar jugo de naranja ni ninguna de esas cosas. Pero como esta es una guagua de 2 meses, lo más probable es que tome lactancia materna. Si toma lactancia materna, le puedo dejar hasta 4 horas antes del inicio del régimen cero la leche. Entonces podría decirle que tome leche, si la cirugía va a ser a las 3, le puedo decir que, ya, tome leche hasta las 12 y desde ahí que quede en régimen cero. ¿Ya? Si toma fórmula, son 6 horas, entonces ahí no lo puedo dejar hasta las 12, tendría que ser hasta las 10. ¿Ya? Esto es importante y se los pongo porque uno de repente como que tiende a decir, ya le dejo un fleo y listo, pero pucha, la igual lo pasa mal cuando tiene hambre y a la guagua le gusta el pecho y en el fondo los calma harto. Entonces acuérdense que la lactancia materna son 4 horas, hasta 4 horas antes del régimen cero, la fórmula son 6. ¿Ya? Eso como un ítem. Ya, entonces después vamos a pasar a lo que son las fórmulas de mantención. Nosotros en la Católica usamos como este tipo. Para los menores de 10 kilos, nosotros usamos para hacer el cálculo de cuánto suero le vamos a dejar en el día. Para el menor de 10 kilos dejamos 100 cc por kilo por día. Y para el que es mayor de 10 kilos, hacemos el cálculo con superficie corporal.
este cálculo de la superficie corporal, al que le aportamos entre 1500, eso generalmente aportamos 1500, pero puede ser incluso hasta 1800 cc por metro cuadrado día, viene de los requerimientos basales de los niños sanos que se midieron en 1950. ¿Ya? De esto viene, esto como para remontarnos como a la historia antigua de la hidratación. Se calcula que los niños gastarían como 1500 calorías por metro cuadrado día haciendo sus actividades basales y con eso como que podrían mantener o sea, que esos serían sus requerimientos calóricos. Y uno calcula que para quemar una caloría, uno requiere 1 ml de agua. De ahí que sale esto de los 1500 cc por metro cuadrado día para los sueros de mantención. ¿Por qué esto es importante? La verdad es que con qué vamos a hidratar el paciente cambian las recomendaciones, cambian los pacientes tienen necesidades diferentes, y la estandarización es buena. En el fondo uno puede decir, oye, ¿sabéis qué? Dejémosle un flebo al 5% premezclado y listo, porque con eso vamos disminuyendo el error, pero hay que saber cuándo son las diferencias y hay que entender qué racionamiento hay detrás de cada una de estas indicaciones, porque si después la recomendación va a cambiar, tenemos que entender por qué cambió y tenemos que saber en qué pacientes lo vamos a aplicar o no. Entonces, al paciente que vamos a dejar en régimen cero, sabemos que le vamos a dejar una cantidad basada en sus requerimientos basales, que ya dijimos que si era menor de 10 kilos van a ser 100 cc por kilo por día, y que si es mayor de 10 kilos lo vamos a sacar por superficie corporal. Pero, ¿qué le vamos a dar? En verdad le vamos a dar una sopa que va a tener azúcar, sodio y potasio. Ese es como lo basal que nosotros le vamos a aportar. Lo primero entonces que vamos a ver del aporte es la carga de glucosa. La carga de glucosa, todos los sueros que nosotros le aportamos a nuestros pacientes de mantención, tienen un pequeño aporte de carga de glucosa. Como concepto general, la carga de glucosa se expresa en miligramos por kilo por minuto. Y para calcularla, hay una alternativa teórica en donde yo calculo la cantidad de glucosa que le quiero aportar al paciente y preparo un suero que contenga la cantidad de gramos de glucosa distribuido en el día para poder aportarle esa cantidad a lo largo de todo el día. O lo otro, que es la alternativa práctica, en donde yo calculo según lo que le puedo aportar así como más realísticamente. Vamos a entender estos conceptos ahora un poquito más como en la base. Vamos a hacer el primer ejercicio. Calcule cuánto es la carga de glucosa para un niño de 12 kilos que va a dejar con suero glucosado al 5%, que es el suero premezclado habitual que nosotros usamos, para esperar en régimen cero su cirugía, que es en 12 horas más. ¿Ya? Ahora necesito que saquen su cuaderno, se pongan a anotar y vayan escribiendo para que me calculen cuál va a ser la carga de glucosa de este paciente. Y feliz si se ponen como las camaritas de los videos para poder ver sus cálculos y que repasemos esas cosas. Avísenme cuando los vayan teniendo listos. ¿Lo tienen listo? ¿Cómo van? ¿Alguien ya tiene la carga de glucosa que aporta un suero glucosado al 5% para un paciente de 12 kilos? Estamos trabajando para usted. Ya, muy bien.
¿Alguno la tiene listo? ¿Alguno la calculó ya? Hola Lau, ¿cómo Oli, estás? ¿bien y tú? ¿Lo calculaste ya? Estaba ahí trabajando. Estoy Ya, como muy bien. en uno, me dio como 1,65 gramos por hora. Acuérdate entonces que es miligramos por kilo por minuto. Ya, ahora lo tengo que pasar. Eso, eso. Ya, miren. Vamos, ¿alguien más Son tiene alguna, 650. alguien más tiene el cálculo avanzado por ahí? 50 miligramos. Y esto lo tengo que dividir por 12. Son 12 horas. Ya, voy a avanzar a la parte de los resultados, ¿ya? Necesito que me vayan contestando porque si no, esta clase, si no la hacemos práctica, es fome. Por eso necesito que estén atentos y que me vayan comentando. Y es enredada además y no se entiende. Entonces, lo primero que hicimos fue calcular la superficie corporal, ¿ya? Para un niño que pesa 12 kilos, la superficie corporal es de 0,53, ¿ya? Para hacerle el cálculo de la cantidad de suero que le vamos a dar en el día, le vamos a multiplicar eso por 1500, eso nos da 808 en 24 horas, ¿ya? Eso me da que le voy a dejar un flebo a 33 cc hora. Entonces, 33 cc hora con un suero glucosado al 5% para un niño que pesa 12 kilos, ¿cuánta carga de glucosa es? Y esto se calcula así. Es, ¿cuántos gramos de glucosa tiene 33 ml? Yo sé que la carga de glucosa son 5 gramos en 100 ml. Entonces, en 33 ml es mi X. Entonces, esos son 0,05 por 33. Eso me da 1,65 gramos hora que le estoy aportando a ese niño. Entonces, dijimos que la carga de glucosa es en miligramos por kilo por minuto. Entonces, lo voy a multiplicar por 1000. Me queda que le estoy dando 1650 miligramos hora. Si eso yo lo divido por el peso, me queda 137,5 miligramos por kilo por hora. Y si eso lo divido en 60, porque en una hora hay 60 minutos, me queda que la carga de glucosa que yo le estoy aportando con un suero glucosado premezclado es de 2,2 miligramos por kilo por minuto. ¿Alguien había llegado a algo parecido? ¿O en qué paso se quedaron como más entrampados? ¿Alguno que quiera Yo ahí lo logré. participar? ¿Lo lograste, Lau? Bien, muy seca. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna parte de que le haya costado o se haya enredado un poquitito? Ya, yo me quedé en el 3, pero ya entendí. Te quedaste en el paso 3, eso, porque en el Sí. fondo es cantidad de minutos que hay en una hora, ¿ya? Ujú. Eso. Entonces vamos con la siguiente. Entonces, le avisan que el niño tuvo vómitos y diarrea y se siente mareado, ¿ya? Estando en régimen cero y con esa carga de glucosa. Le toman un hemoglucotest y el hemoglucotest marca 40. Uno dice que habitualmente los niños necesitan una carga de glucosa como alrededor de 3 miligramos por kilo por minuto, pero eso es un niño que estuviera haciendo como cosas activas. Entonces, nosotros habitualmente con la carga de glucosa al suero glucosado al 5% andamos perfecto y es muy raro que tengamos hipoglicemias con esa carga de glucosa, porque son niños sanos, que tienen su hígado funcionando, que en el fondo son capaces de mover su reserva, entonces en general esto es muy raro. Pero a veces puede pasar y uno tiene que saber qué hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es manejar aguadamente esta hipoglicemia. Acuérdense que la hipoglicemia puede matar y destruir neuronas. Entonces, una alternativa es darle suero glucosado endovenoso, 0,5 gramos por kilo. O sea, si yo le doy suero glucosado al 10%, le puedo dar 5 ml por kilo y con eso, perfecto, ya salgo de la emergencia, pero yo sé que esta carga de glucosa de 2,2 era insuficiente para este niño y tengo que dejarle una carga de glucosa un poquitito más alta. Entonces, tengo dos alternativas. Uno es subirle, la idea es como aumentar la carga de glucosa de 2 a 3 miligramos por kilo por minuto. Entonces, si era de 2,2 y yo le doblo la carga de glucosa, voy a tener una carga de glucosa de 4,4 miligramos por kilo por minuto y con eso debería andar bien. Tengo que tomarle un hemoglucotest para saber que efectivamente no me siga bajando.
Pero ¿qué pasa si el niño es un cardiópata y tiene restricción de volumen? En verdad no le puedo dejar un suero tanto más aumentado con respecto a sus requerimientos basales. Entonces, lo que tendría que hacer es cambiarme a una solución más concentrada de glucosa. Y ahí tengo que acordarme que por vía periférica yo puedo pasar glucosas hasta el 12,5%. Más que eso, se requiere una vía central. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Así que de nuevo necesito que saquen sus lápices y estén todos muy atentos. Este es un paciente de onco que está con una parenteral por una mucositis muy severa. No está comiendo nada, por eso le pusieron nutrición parenteral. Le avisan que al volver de la radioterapia se contaminó la nutrición parenteral. Son las 11 de la mañana, las parenterales llegan a las 7. Entonces, ustedes tienen que dejarle un flebo a la espera de la nueva parenteral. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es ir a buscar la receta de la parenteral. Los pacientes, nosotros acá tenemos las parenterales centralizadas y hay un formato que es como bien estándar en toda pediatría de las parenterales. Y es una receta así como media de cocina. Y esta es como más o menos se ve el formato de las recetas de las parenterales. Entonces vamos a ver que la parenteral de esta niñita tenía una carga de glucosa de 6. Entonces yo lo que tengo que hacer es dejarle una carga de glucosa parecía a esto para que no me haga hipoglicemia. Entonces, y aquí vamos a hablar esto de la alternativa teórica y de la alternativa práctica. Entonces, la alternativa teórica sería decir, ¿sabéis qué? Yo quiero darle quiero armarle un flebo para que la carga de glucosa sea la misma, una carga de glucosa de 6, ¿ya? Entonces, vayan ustedes siguiendo lo que yo les puse aquí en la pantalla. La carga de glucosa sería de 6 miligramos por kilo por minuto en una niña que pesa 7 kilos. Yo le voy a dejar un volumen de 100 ml por kilo por día. Entonces, lo primero es que si la carga de glucosa es de 6, sería 6 miligramos, porque yo tengo que hacer la carga de glucosa para todo el día, porque en el fondo la idea es que yo le armo la bolsa del flebo para 24 horas. Entonces, 6 por 60, porque son minutos en una hora, para pasarnos de miligramos por kilo por minuto a miligramos por kilo hora, serían 360 miligramos por kilo hora de glucosa que le tendría que calcular. Eso por 24, porque dijimos que en el fondo lo estamos preparando como una bolsa para todo el día, serían 8.640 miligramos por kilo por día. Las glucosas que vienen en porcentaje, dijimos glucosa al 5%, significa gramos en 100. Entonces, estos miligramos los paso a gramos y me queda 8.64 gramos por kilo por día. Y si yo lo multiplico por el peso, me queda 60.48 gramos día. Entonces, yo le tendría que dar 60.48 gramos día en 700 ml, que es lo que habíamos calculado, que sería su volumen a aportar por día, ¿ya? Porque esta niñita pesa 7 kilos, entonces menos de 10 kilos su volumen diario de requerimientos hídricos basales sería 700 ml. Entonces, estos 60.48 gramos de glucosa los tengo que dividir en la cantidad de líquidos que le voy a aportar para todo el día, que serían 700 ml, y como yo quiero hacer como dijimos que las bolsas de la glucosa se llaman gramos por 100, yo tendría que hacer una regla de 3 con 100 ml, y eso me daría que yo tendría que armar una glucosa al 8.64% para armarle el flebo a este paciente. Y acá, ustedes no sé si ya, los que ya han estado en el hospital, cachan que hay una clínica en donde hay una técnico de enfermería que está encargada de armar los medicamentos, y que ella arma las bolsas, y ella, en el fondo ustedes ella revisa nuestras indicaciones, y ella nos arma lo que nosotros le vamos a pedir. Entonces esta enfermera usted le va a decir, oiga, ¿sabe qué? Necesito una glucosa al 8.64%. Probablemente esta técnico nos va a mirar y nos va a decir, no, ni cagando, o sea, esto es demasiado difícil. Las glucosas, para que ustedes sepan, vienen en bolsas como estándar. La bolsa estándar es al 5%, hay otra glucosa al 10%, y hay una glucosa al 30%. Y ellas van armando con las distintas ampollas las distintas glucosas, pero obviamente es más fácil armar una glucosa a números como más enteros que pedirle que me ponga 8.64 gramos de glucosa en una bolsa. Cuando yo hago parenterales, yo puedo hacer eso, porque ahí pesan por gramo todas las cosas y ahí lo hacen bajo una campana, eso es más fácil. Pero cuando yo le voy a pedir a una técnica o a una enfermera que me lo haga en el piso, tengo que tratar de simplificar un poco esta indicación. Y es por eso que lo que yo les recomiendo es la alternativa práctica.
Sabemos entonces que los sueros son como bien estándar y hay sueros al 5, al 10, al 12,5 y al 30. Entonces, digo ya, ¿sabéis que yo sé que un suero al 5% me queda una carga de glucosa más o menos como del 2, del 3%, muy bajito. Y esta niña tiene una carga de glucosa de 6. A ver, calculemos entonces con el otro suero que ya viene prearmado, que es de una glucosa al 10%. Entonces, dijimos que queríamos que nuestra carga que teníamos era de 6 miligramos por kilo por minuto para una niña que pesa 7 kilos. Entonces, si yo elijo hacer esto con un flebo al 10%, entonces yo sé que el volumen que le voy a tener que aportar en el día son 29 cc hora, 29 por 0,1 me da 2,9 gramos hora, porque 0,1 corresponde a la carga de glucosa en un suero glucosado al 10%. Si hago todos los cálculos, finalmente me quedo con que esto me aporta una carga de glucosa de 6,9 miligramos por kilo por minuto, y eso, la verdad es que es bastante aceptable, mejor que me pase un poquito incluso a que quede abajo, y lo que yo tengo que hacer es tomarle un hemoglucotest a la hora o a las 2 horas después de haber hecho este cambio de flebo para saber que el paciente no esté hipoglicémico. Y con esto nos ahorramos un montón de cálculos y nos ahorramos un montón de como variables y enojo y cosas difíciles que tienen que hacer las técnicos, y por eso esto es como lo más recomendado. Ya. Entonces vamos a seguir con los otros ingredientes de la olla que estábamos hablando. Vamos a seguir con el concepto de la olla. Dijimos que nosotros cuando hidratamos a un paciente tenemos como esta sopa que le ponemos glucosa, en general le ponemos sodio y le ponemos potasio. Cosas importantes que hay que tener como en concepto cuando hablamos de hidratación es que los sueros se llaman por litro, y por litro de lo más importante. ¿Ya? Nosotros en general hasta el año 2017 hidratábamos como a todos con sueros que eran hipotónicos con sodio 60, sodio 70. ¿Ya? Y eso porque en verdad los sueros igual tienen un poquito de potasio, pero el que daba como más osmolaridad era el sodio, y por eso a esos lo llamábamos soluciones hipotónicas. Pero esto ha cambiado, y por esto yo les decía que si bien esto cambió ahora, puede ir cambiando después en el tiempo, por eso hay que entender cómo es la racionalidad detrás de estas recomendaciones. Nosotros tenemos en la Cato este suero glucosado premezclado, que lo usamos un montón y en casi todos los pacientes. Este viene listo y no hay que hacerlo. En el SOTRE, los que ya estén rotando por allá, ellos no tienen el suero premezclado listo como nosotros, sino que uno tiene que indicarlo así como a mano, y eso obviamente es distinto, y uno tiene que saberse la receta para poder indicar este suero de mantención. El suero glucosado premezclado tiene por cada 500 ml de KCl tiene 0,75 gramos, o sea, 10.000 equivalente, y tiene sodio al 0,45%. Hay distintas soluciones de mantención. Hay varias que son hipotónicas, incluso bien hipotónicas, con una glucosa al 0,2%, y otro con una glucosa al 0,45%. Ya consideremos que el suero fisiológico es al 0,9%, o sea, el que es al 0,45% tiene la mitad de glucosa es como glucosa. Ya, lo que vamos a hablar del sodio un poquito más adelante, pero como yo les decía, antes nosotros hidratamos a todos los niños con soluciones hipotónicas, y desde el 2018 que se realizó este cambio en la recomendación de con qué hidratar a los niños, y ahora se recomienda hidratar a los niños con soluciones que son más isotónicas. Ya vamos a revisar esto un poquito más adelante, pero quiero que tengan ese concepto claro. Aparte del sodio y el potasio, que es con lo que en general nosotros siempre indicamos hidratación, uno también tiene que considerar que el medio interno tiene otros micronutrientes como calcio, magnesio, fósforo, bicarbonato, y que uno tiene que conocerlos y saber en qué minuto indicarlos o en qué minuto no indicarlos, porque, o cuándo es necesario reponerlos o no, porque esto puede ser bien importante para los niños. Entonces vamos a ir revisando uno a uno estos distintos ingredientes. Los requerimientos diarios son variables, obviamente, dependiendo de las pérdidas, pero en estado basal, acá los tienen, ¿ya? Y eso es por si algún día los necesitan como para acordarse y revisarlo. Esta tablita es súper importante porque estas son como las cosas más habituales que nosotros podemos necesitar reponerle a los niños. La ampolla de sodio al 10% en 1 ml trae 1,7 mil equivalente, y la de potasio en 1 ml trae 1,34. Hay fosfato monopotásico, hay bicarbonato y hay sulfato de magnesio también. Ya, entonces el sodio es nuestro primer invitado aquí en escena.
nosotros habitualmente usamos NaCl el 10% como ampollita. Este es el que denomina habitualmente nuestra osmolaridad de las soluciones que vamos a utilizar. Como les contaba, el 2018 apareció esta guía clínica de mantención de los sueros en los niños de la Academia Americana de Pediatría, en donde cambian en la recomendación que había antes de mantener, de hidratación de mantención en los niños, con soluciones que eran hipotónicas a soluciones isotónicas. Y eso porque había ya mucha literatura acumulada de casos como incluso asociados a mayor mortalidad y fatalidad por hiponatremias en los pacientes hospitalizados que se hidrataban con soluciones hipotónicas. Esto es súper interesante porque ustedes que están rotando, por ejemplo, ahora por la Cato, van a decir, oye, pero acá acabamos de decir que el suero glucosado, el premezclado habitual, es un sodio al 5% con sodio al 0,45%, eso es hipotónico, pues bien hipotónico. La verdad es que esta guía se la tienen que leer, la tienen que conocer, pero también tienen que entender por qué nosotros no hemos adherido a alguna de esas recomendaciones en la católica. Es súper importante esta parte. Para esta recomendación se excluyen a los pacientes neuroquirúrgicos, a los cardiópatas con cardiopatías congénitas o adquiridas, a los niños con enfermedades hepáticas, a los niños con cáncer, a los niños con disfunción renal, diabetes insípida, diarrea acuosa o de alto flujo, quemados y a los recién nacidos. Si ustedes ya han rotado por la Cato o los que vayan a rotar por la Cato, ven que, van a pensar que, van a recordarse que la mayoría de nuestros pacientes casan en estos criterios de exclusión, o son neuroquirúrgicos, o tienen una cardiopatía congénita, o tienen alguna alteración hepática, o tienen alguna disfunción renal, o tienen diarrea. Entonces nosotros decidimos mantenernos todavía con los sueros que son hipotónicos, porque nosotros creemos que esto de la estandarización y que se manipulen menos los sueros protege a los niños de errores de administración de medicamentos, de errores de administración de fluidos que pueden ser mortales en los niños. En el fondo, si hay que manipular potasio, el potasio puede matar a un paciente, entonces equivocarse con eso es súper delicado, y por eso, dado que la mayoría de nuestros pacientes están en la exclusión de esta recomendación, es que nosotros seguimos hidratando como estándar con soluciones hipotónicas. Nosotros hasta ahora no hemos tenido pacientes como que hayan tenido outcomes negativos severos con relación a hiponatremias, y es por eso que por ahora todavía nos mantenemos. Pero es importante que ustedes entiendan por qué nosotros lo hacemos así, y obviamente hay pacientes en donde nosotros no tenemos esta recomendación, no hacemos sí los hidratamos con soluciones que sean isotónicas, pero hay que saber en qué paciente hacerlo y en qué no. Aquí un poco de recordatorio, entonces acordarse que el plasma tiene sodio entre 135 y 145, que tiene más cloro, potasio, calcio, magnesio, y las soluciones isotónicas, en el fondo uno considera el sodio del 0,9% como el que es más isotónico. Entonces acá vamos a hacer otro ejercicio. Hagan el cálculo, la receta como del suero glucosado tradicional, que nosotros utilizamos es esta receta. Un suero glucosado al 5%, 500 cc, con una ampolla de sodio al 10%, 20 cc, y una ampolla de potasio de KCl al 10%, 10 cc. Entonces dijimos que el sodio es el que nos da la tonicidad de la solución. Entonces, ¿cuál sería la tonicidad de esta solución? Ya, ¿están ahí con su lápiz y papel? ¿Están ahí? ¿Alguno está con el lápiz y papel? Sí. Ya, Sí. perfecto, perfecto. Ya, entonces, dijimos que la tonicidad la da el sodio, dijimos que es sodio al 10%, y dijimos que en esta ampollita, en 1 cc de sodio, hay 1,7 miliequivalentes, ¿cierto? Ya, Sí. entonces, yo le voy a poner 20 cc para estos 500 cc que vamos a preparar en este matraz. Eso me da 34 cc, o sea, 34 miliequivalentes en 500 ml. ¿Ya? Entonces, como las soluciones se llaman por litro, esos 34 miliequivalentes se multiplican por 2, entonces digo que esta solución es una solución de sodio al 68 miliequivalentes por litro, o sea, es como un sodio al 70. Entonces, es una solución que es hipotónica, ¿ya? Este es nuestro sodio habitual, esta es la receta habitual que nosotros preparamos, y es una solución hipotónica. Entonces, si yo quiero hacer una solución isotónica, yo voy a hacerla con un sodio glucosado al 5%, 500 cc, y le voy a poner el doble de sodio, NaCl al 10%, 40 cc. Entonces, ¿cuál es la tonicidad de esta solución?
Entonces, vamos a hacer lo mismo, un cc, 1.7 miliequivalentes, mi suero va a tener 40 cc en 500, tengo 68 miliequivalentes en 500, y como las soluciones se llaman por litro, 68 por 2 son 136 miliequivalentes en un litro. Entonces esta solución ya es una solución isotónica. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros hacemos cuando creemos que el paciente tiene indicación de tener un suero isotónico, así es como lo indicamos nosotros. ¿Les quedó claro esto? Sí, doctora. Ya, súper. Ya, entonces, hay veces en donde yo tengo como hiponatremia muy severa y ahí tengo que calcular el déficit de sodio del paciente. La idea es que esto está como fuera del objetivo de este seminario. Este seminario es como de cosas básicas del día a día de la pediatría hospitalaria. Un paciente que tiene un déficit de sodio que requiere reposición de sodio activa es un paciente que va a estar en una unidad de mayor complejidad que la sala básica, pero es importante que ustedes igual entiendan esta fórmula y entiendan como cosas básicas, es que la reposición de sodio tiene riesgo de mielinolisis pontina si se hace una corrección muy rápida, por lo que no se debe realizar la corrección más rápida que 12 miliequivalentes en 24 horas. Y hay que recalcular los aportes según la medición de las natremias seriadas. En mi experiencia, a todos los pacientes que yo le he tenido que reponer sodio, se me han repuesto en algún minuto más rápido de lo que yo he querido, y uno tiene que irse como un poquito para atrás en eso. Hay que hacer una monitorización de electrolitos, sería muy frecuente, cada 2, cada 4 horas. Eso en el fondo no lo hacemos en sala, esos son pacientes que requieren unidades de mayor monitorización, ¿ya? Entonces, pero es importante que sepan que el sodio puede matar. Lo que se produce dentro de esta mielinolisis pontina es que el paciente en el fondo regula, o sea, genera como metabolitos a nivel intraneuronal para mantener el agua, es el equilibrio de agua y de sodio, y cuando yo empiezo a hacer esta corrección muy rápida, la célula se me deshidrata, y por eso, o sea, se me sobrehidrata, porque no es capaz de sacar estos como metabolitos que había producido internamente para mantener la tonicidad en este ambiente como más hipotónico, y la célula finalmente se lisa, ¿ya? Entonces es importante. El segundo electrolito que es importante conocer es el potasio. Yo en verdad el potasio, siempre les voy a contar esta historia, el potasio puede matar, el potasio es un fármaco muy delicado, es potencialmente mortal, y nosotros acá en la Cato somos realmente muy cuidadosos, y es un fármaco que requiere incluso doble chequeo de enfermería. ¿Qué significa esto? Que cuando se va a administrar por vía endovenosa, la enfermera que va a hacer esta indicación, que la va a llevar a cabo, necesita firmar en la hoja de indicaciones, y otra enfermera, además, tiene que firmar al lado de ella que va a indicar y que va a administrar el sodio, o sea, el potasio preparado de esta forma. En verdad, es un fármaco con el que nosotros tenemos mucho, mucho cuidado en pediatría. La verdad es que nosotros tenemos harto uso de potasio en nuestro servicio. O sea, nuestros pacientes, habitualmente, por ejemplo, los cardiópatas que salen de la UCI, que han requerido NIC de furosemia, ellos muchas veces requieren reposiciones de potasio dentro de la UCI, y la verdad es que en la UCI lo hacen mucho. Nosotros en sala no hacemos reposiciones de potasio endovenoso, porque en el fondo es un fármaco que puede matar, y que además para reponerse de forma endovenosa requiere monitorización con electrocardiograma continuo, ¿ya? Porque puede producir arritmia. Entonces, la verdad es que esto cuando hay reposición endovenosa, ustedes no debiesen verlo en sala. ¿Cuáles son las reglas para reponer potasio? El potasio por vía periférica no puede ser más, como la sopa, no puede ser a más de 40 miliequivalentes por litro, y esto es porque es muy irritante, ¿ya? Siempre va a pasarlo diluido, al menos al medio, más diluido mejor, porque es muy irritante, y la velocidad máxima de difusión es a 0,5 miliequivalentes por kilo por hora, y esto porque produce arritmias, ¿ya? Si yo lo paso muy rápido, tengo riesgo de producir arritmia. Dijimos que el suero glucosado que nosotros mandamos a hacer habitualmente tiene potasio, y tiene una ampolla de potasio que son 10 cc. ¿Cuánto potasio tiene la solución que nosotros habitualmente le damos a los pacientes? Entonces vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos antes, pero esta vez para el potasio. Dijimos que una ampolla de KCl al 10% tiene en un cc 1.34 miliequivalentes. Entonces en 10 cc tengo 13.4, eso en 500 ml, y entonces yo lo multiplico por 2, tengo 26.8 miliequivalentes en un litro.
recordemos que dije que lo máximo que puedo aportar en el suero de mantención son 40 miliequivalentes por litro, o sea que lo máximo que podría aportarle son 15 cc, ya al suero glucosado premezclado, que yo le aporto. Eso a veces lo hacemos cuando tenemos niños con hiponatremias muy refractarias en el piso, pero en el fondo darle un poquito más de potasio a través del suero de mantención. Pero no vamos a pasar bolos de potasio en el piso, eso no, porque el bolo de potasio se pasa con monitorización. Yo siempre les voy a contar un niñito que yo conocí, o sea, que me pasó en la beca, que ingresó por una diarrea, ingresó a cuidados especiales, cuando yo era becada, un día sábado, y me acuerdo que el día domingo, avisaron como, oye, hay un paro de cuidados especiales, y yo, ¡ah! ¿Qué pasó? Si yo estuve ayer ahí, no había ningún niño como para pararse, y resulta que este niñito le había pasado que le habían dado la dosis de potasio oral de un cardiópata que había en la cama del lado, a este niño se le habían dado endovenosa, y el niñito se paró. Por suerte el niñito vivió y todo, pero en el fondo realmente yo quedé súper choqueada, y por eso me recuerda a mí que siempre el potasio, cuando se va a pasar por vía endovenosa, uno tiene que ser muy, muy, muy en extremo cuidados. Joté, ¿me escuchas? Cuénteme. ¿Sí, Eh, Dani? ¿En la Católica pasan potasio en sala vía oral? Sí, Sí, en ¿cierto? sala vía oral sí se pasa. ¿Y eso Sí. en general con Esto es lo potasio que, como 3 o algo así? Como arriba de 3. mira, aquí tengo la tablita que yo les pongo, mira. Cuando los pacientes tienen hipocalemia, la idea, si se va a hacer por vía endovenosa, siempre por vía central, es como lo ideal, y monitorizado. Y por eso siempre lo mejor sería intentar la vía oral en la medida de lo posible. Ahora tiene muy mal sabor, entonces hay niños que no lo toleran, pero también, pues, si estás suficientemente enfermo como para tener una hiponatremia, o sea, una hipocalemia bien refractaria, o te la tomáis o tenéis una sonda. Entonces, eso es como cosas que uno puede hacer. Lo que hice como, así como las recomendaciones, estos son como recomendaciones medias del libro, pero como de lo que te dicen, pero a mí, yo estoy de acuerdo con esto. Con un potasio mayor a 3, la idea es pasarlo por vía oral si el paciente es capaz de tomarse la vía oral. Y eso uno pasaría a 0,5 miliequivalentes por kilo. Con potasio entre 2,5 y 3, como que el libro diría que la reposición debiese ser endovenosa. Ahí respondiendo un poco a tu pregunta, Dani, la verdad es que si el niño, en el fondo, no sé, puede un cardiópata que estuvo con mucho furo, pero viene en furo de retirada, que no va a tener pérdidas excesivas, que ya está en sala, muchas veces yo prefiero hacer darle la chance por vía oral y retomarle en un ratito más, a las 4 o 6 horas, o sea, el potasio, hacerle un recontrol, y la mayoría de las veces por vía oral andan bien, pero en el fondo te expone a que puede ser que no, ¿ya? Yo prefiero siempre usar la vía enteral antes que la vía endovenosa cuando se respecta a potasio, pero también depende, pues si un niño que está con una vid de furo, está ahí un poco frito, porque en el fondo la pérdida va a ser muy alta, muy intensa, por mucho tiempo, no tienes, en el fondo, tu pérdida va a ser además consistente en el tiempo, entonces ahí probablemente la vía endovenosa sería como lo más indicado. Y con potasios menores a 2,5, ahí la indicación sería reponer de forma endovenosa y 1 miliequivalente por kilo. Yo les pongo esto acá, esto considera la utilidad de dosis más bajas, muchas veces es importante entender la hipocalemia dentro del contexto del paciente, como les decía, si viene saliendo de la UCI, viene saliendo del afuro, probablemente su pérdida ya fue la más intensa y debiese como no tener tanta pérdida futuro, entonces muchas veces con vía oral uno anda bien, y a veces lo que hace uno es como darle un bolo de potasio oral y le subo el potasio en el flebo de mantención, y con eso uno logra como compensar y evitáis dar el bolo, porque el bolo es a lo que nosotros en el fondo le tenemos miedo de darle el potasio porque puede matar al paciente, pero obviamente si hay que usarlo, hay que usarlo. No sé si ahí se entiende, Dani, el raciocinio. Sí, sí, súper. Sí, súper. Muchas Ya, gracias. ya. Ya, súper importante, y aquí les pongo también, en cuánto pasó el potasio, entonces volvamos para atrás, dijimos que la velocidad máxima de difusión es 0,5 miliequivalentes por kilo por hora, entonces, si yo voy a dar una dosis de 0,5 miliequivalentes por kilo, yo lo voy a pasar o sea, lo más rápido que lo podría pasar para no producirle una arritmia al paciente es en 1 hora. Si yo voy a dar una dosis de 1 miliequivalente por kilo, lo más rápido que lo podría pasar es en 2 horas. Pero también si lo paso más lento, mejor, y es más seguro. Así que eso también es otra cosa a considerar. El otro elemento importante es el bicarbonato. Se los pongo porque
tiene indicaciones muy, muy, muy puntuales en pediatría, cada vez menos. Antes se usaba mucho, por ejemplo, la cetocidosis diabética, ahora nada proscrito, no lo usamos. Y en la reanimación se usa, ahora tampoco está siendo recomendado, entonces cada vez van quedando menos indicaciones para utilizar bicarbonato. Si uno lo usa en formato venoso, uno podría dar como bolos de bicarbonato de 1 a 2 miliquelentes por kilo, que se pasan al medio y se pasan en 2 horas. La única indicación en donde uno como que todavía podría, en la pediatría general, indicar bicarbonato es en estas diarreas de demasiado, demasiado, demasiado alto flujo, donde el paciente en verdad está como muy, muy, muy decaído. La verdad es que esa indicación nosotros creemos que no es tan absoluta, diarreas incluso con alto déficit de bicarbonato, que se reponen y se rehidratan bien con suero habitual, ya en el fondo con eso tú lográis reponer y que el riñón haga su efecto buffer y que vaya recuperando el bicarbonato en el tiempo. Entonces, ni siquiera en esta indicación nosotros somos como tan partidarios de aportar bicarbonato, porque con una buena hidratación el propio cuerpo es capaz de recuperar su homeostasis. Si se va a utilizar, hay que considerar que la molécula es sodio con bicarbonato. Entonces, por ejemplo, lo habitual que tenemos en los hospitales es sodio al 2/3 molar, que también lo pueden encontrar como sodio 0,6 mol o al 5,4%. Y esta lo que aporta son 0,6 miliequivalentes de bicarbonato y 0,6 miliequivalentes de sodio. Entonces, cuando uno lo va a indicar, tienen que considerar cuánto sodio también le va a estar reportando al paciente, porque si yo se lo voy a agregar a mi suero glucosado premezclado, que dijimos que era un suero glucosado 500 al 5%, 500 cc, más sodio, más bicarbonato, más potasio, pucha, si yo en el fondo no hago el cálculo de cuánto sodio le estoy aportando por la cantidad de bicarbonato, me voy a pasar y le voy a estar aportando demasiado sodio. Y ojo que esto es bien útil para pasarlo a vía oral, un miliequivalente de lo que le estoy aportando corresponde a 84 miligramos. Después del magnesio, nosotros damos harta reposición de magnesio en la cato porque nosotros tenemos muchos pacientes que son usuarios de tacrolimus. El tacrolimus es un inmunosupresor que produce una alteración tubular, produce una tubulopatía que favorece la pérdida de magnesio y de otros electrolitos. Principalmente magnesio, pero también pueden haber otras tubulopatías, otras pérdidas de electrolitos asociadas. La ampolla de sulfato de magnesio viene al 25% y la dosis es de 0,2 ml por kilo cada 6 o 8 horas endovenosa, o sea, 20-50 miligramos por kilo cada 4 o 6 horas. Se pasa diluido al medio y lento y esta dosis de 0,2 ml por kilo también es la dosis respiratoria. En pacientes con obstrucción bronquial severa, uno podría utilizar infusión de sulfato de magnesio al 25% como un broncodilatador, como en el fondo relajante del músculo liso, y con eso evitar la intubación y la hospitalización. Eso es lo que está escrito en la guía. Siempre que el paciente tenga niveles de magnesio bajos. Ya, pero esa es la dosis. Tiene muy baja biodisponibilidad oral, entonces si ustedes se fijan, la dosis endovenosa serán 20-50 miligramos por kilo cada 4 o 6 horas, y la dosis oral es de 100 a 200 miligramos por kilo cada 6 horas. Entonces, típico paciente que sale, que va saliendo de su trasplante y empezamos a hacer el traslate oral, entonces tenía, ponte tú que, no sé, 200 ml, 200 miligramos de magnesio endovenoso, y uno cuando lo va a pasar oral le pone 1 gramo. Y la enfermera te dice, como, ¿estás segura que es 1 gramo? Y uno como, sí, porque en el fondo la biodisponibilidad oral es muy, 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 muy mala. Cosas como tips útiles, la misma ampolla se puede dar oral mientras llega el jarabe, que también lo preparamos al 25% y puede ser más concentrado. Tenemos algunos post-trasplantados que tienen en verdad una tubulopatía muy severa y que reciben un jarabe al 50%. Y ojo, cuando se pasa por vía endovenosa, puede producir hipotensión y arritmias, y por eso lo pasamos monitorizado. Un niño que va a estar requiriendo periódicamente dosis de magnesio endovenoso debe estar en una unidad con más monitorización. Hay veces que hemos pasado magnesio endovenoso en el piso, ya sea en pacientes que o lo reciben en muy largas horas, en el fondo pasándolo muy lento no disminuye el riesgo de arritmia, o pacientes que en el fondo vienen con esta dosis estándar desde hace ya mucho, mucho, mucho rato, y sabemos que no han hecho hipotensión y que no hacen arritmia y que la están tolerando perfecto, pero en general, si requiere magnesio endovenoso, los tenemos en unidades con monitorización. Ya, el fósforo, en general existen muy, muy, muy pocas indicaciones para reponerlo. Muy habitualmente ustedes van a ver que nosotros tenemos niños con hipofosfemia,
en general la recomendación de reponer fósforo es cuando hay clínica sintomática de hipofosfemia, por ejemplo, niños que no pueden salir del ventilador, niños que se ven débiles, pero en general, o sea, nosotros, por ejemplo, si uno le da una diarrea o se siente muy mal y no come en un día, el fósforo se altera rápidamente por la ingesta y también se recupera rápidamente al recuperar el aporte enteral. Uno lo puede encontrar como fosfato monopotásico o bifosfato de potasio, son lo mismo, ambos aportan 1 ml, 1.1 miliequivalente de potasio y 1.1 miliequivalente de fósforo. El bifosfato de potasio, en vez de 1.1 miliequivalente de fósforo, tiene 1.16, pero son lo mismo, ¿verdad? La dosis tentativa es de 0,5 ml por kilo dosis, se pasa también al medio y diluido en 2 horas, y la alternativa, y puede ser una alternativa al KCL en los sueros de mantención cuando tengo hipofosfemias que requieren como mantención. O cuando tengo hipercloremias muy persistentes. Su administración puede causar hipocalcemia, así que siempre hay que medirla concomitante. El calcio, ojo, recuerden que el calcio hay que corregirlo por la albúmina, y está también lo que es el calcio iónico, que es como el calcio que realmente es efectivo a nivel como interno. Nosotros tenemos gluconato de calcio al 10%, también se pasa monitorizado y lento, y la dosis para déficit se calcula por día. Y para tetania aguda es una dosis mucho más alta que se pasa en 10 minutos. Y se pasa lento porque puede producir arritmias e hipotensión. Ya, entonces eso sería un poco lo que les queríamos comentar de los electrolitos. Es una clase igual como media densa, y yo creo que a medida que vayan como familiarizándose con las indicaciones de suero, electrolito, y les vaya tocando más pacientes, van a poder como decantar un poco más las cosas que conversamos. La idea es que siempre sepan la razón detrás de las cosas que nosotros hacemos rutinariamente, porque eso nos permite entender por qué hacemos las cosas y nos aclara las conductas. En general en pediatría, en verdad, yo siempre digo, los pediatras no somos, o sea, somos muy inteligentes, pero no somos los médicos nucleares que están haciendo cálculos de integrales. En verdad, con regla de 3 nos basta. Y este PDF lo van a tener ustedes, y ojalá lo puedan usar cuando lo necesiten. En verdad, es difícil que se acuerden de todo esto, pero ténganlo ahí como dentro de sus ayudas cuando lo vayan a necesitar. Y no se olviden que el potasio puede matar, y el sodio también, pero más lentamente. ¿Ya? Eso. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Te puedo preguntar algo, chiquititos, que no sé si lo dijiste. Obvio. ¿El potasio endovenoso, ¿hay alguna como evidencia de en cuánto diluirlo? Porque he visto que lo diluyen todos como cada uno. Al menos al medio. Al Ya. menos al medio. Onda, en la neo lo pueden diluir al cuarto. Cuando yo pasaba en el intermedio también soy súper mamona y lo diluyo también como al cuarto, pero al menos al medio. Ya, al menos. Bacán. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Están todos ok? Yo no. Ya, muy bien. Cualquier cosa ahí me cuentan. Alguien está ahí escribiendo en el chat. Muchas gracias, Cote. Ya, ¿Qué pasaste? gracias, de nada. Gracias. Nos Ya, chao, vemos. chao. Chao, chao.